Es momento de nuestro espacio de salud mental y cómo la cirugía plástica se ha tomado este capítulo. Hoy estamos con Andrea Godoy, psicóloga de Nuclinic, especialista en trastornos de conducta alimentaria, obesidad, cirugía bariátrica y psico-oncología, con quien abordaremos, por supuesto, también los cambios que vive un paciente que se somete a estas intervenciones. Lo primero que quería preguntarle, ¿cómo ha estado? Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. ¿En qué estado psicológico están los pacientes que quieren acceder primero a una cirugía plástica? Es que ellos vienen primero con una ilusión de poder mejorar su calidad de vida. Ese es el punto uno. Cuando quiero encontrar esta felicidad, recurro a muchas instancias. La cirugía plástica es una de ellas. Y ahí entra toda una gama importante desde el ámbito de la salud mental de buscar el por qué tú quieres operarte. ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Qué es aquello que te va a hacer sentir elevar tu autoestima o incluso bajar ese malestar que puede estar presente producto, por ejemplo, de personas que tienen senos muy grandes, que pesa, le duele la espalda, las personas, por ejemplo, que han tenido varios embarazos y quedan con su guatita de delantal. Yo que estoy en el área de la cirugía bariátrica, por ejemplo, personas con una obesidad importante que han bajado de peso y tienden a quedar con ciertos pliegues que son incómodos y que pueden traer ciertas molestias, no sé, por ejemplo, que sienten humedad, se pueden generar hongos, que me molesta por una ropa que me coloque, entonces hay insatisfacción corporal. Y la salud mental siempre viene a mirar esto general, que es aquello que a mí me hace feliz. Claro. ¿Y qué es indispensable identificar antes de que una persona se someta finalmente a una intervención? Necesitamos primero mirar cuáles son las expectativas y cuál es ese motor motivacional que tiene la persona. Bueno, punto uno. Desde ahí, ¿cuál es la claridad que tiene el procedimiento? Porque a veces nos quedamos solo con este pensamiento quizás más mágico, que la intervención me va a mejorar, pero ¿estoy realmente consciente de lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Y cómo se trabajan esas expectativas? No debe ser fácil, ¿no? No, no es fácil. Lo importante es que, por ejemplo, los médicos, los cirujanos plásticos, ellos tienen muy buena llegada con sus pacientes, esto de conectar, saber cuál es la necesidad y desde ahí ir guiando el camino y cuál es el mejor resultado que podemos obtener. Por eso es tan relevante que cuando el paciente decide someterse a una cirugía plástica, poder encontrar primero un lugar y un profesional certificado para asegurar el resultado por un lado y que internamente estos mismos cambios, porque esto es un proceso de transformación y eso requiere tiempo. Vamos paso a paso. ¿Qué pasa con las redes sociales, por ejemplo, que muchas veces nos presentan una imagen de algo que no es o de algo que difícilmente va a ser posible en un caso determinado, por ejemplo, en un paciente determinado? Ahí también debe ser complejo, de alguna manera, hacer entender que ciertas condiciones no se van a dar o que se pueden dar de otra forma. Por eso es tan relevante en la entrevista inicial que saber cuáles son esas expectativas y si, por ejemplo, la persona está muy influenciada por estas redes, por esta imagen, esta figura ideal que yo veo y que yo quiero parecer o ser, ¿es realmente lo que tú internamente estás sintiendo o puedes alcanzar? Entonces tenemos que darnos cuenta si hay alguna dismorfia corporal en donde esa es una alteración de salud mental, es un trastorno de la salud mental. Es importante ver cómo está tu autoestima, tu autoimagen. Entonces vamos abordando distintas áreas de la salud mental para poder efectivamente hacer como un resumen y tener esta base. Efectivamente, alcanzar esta cirugía plástica me va a permitir lograr un bienestar. ¿Cuál es el bienestar? Que ese sea el fin, ¿no? Claro, el objetivo, el fin es ese. Porque también puede pasar que podemos recurrir quizás a muchas cirugías plásticas y que al final no estamos consiguiendo lo que yo quiero. ¿Y qué quiero? Ser feliz, producto de una modificación corporal. Y los jóvenes, en ese sentido, relacionándolo con lo de las redes sociales, ¿pasa mucho eso, que las expectativas son muy altas? Son altas porque, sobre todo el adolescente, sus pares
son los motores. Claro. Ser aceptados. Y el ser aceptado cuesta, porque si yo no cumplo una expectativa, me tiendo a alejar. Y ahí las redes sociales lamentablemente a veces nos pueden dar muchos contenidos favorables, pero también nos pueden entregar información que puede ser errónea y que nos pueden llevar incluso a aumentar más el malestar. Por eso a veces se aparecen muchas patologías en el área, ya sea de la alimentación o actividades corporales excesivas. Por eso hay que guiar bien el camino. Andrea, ¿y es recomendable que una persona que quizás no está, o sea, tiene expectativas muy altas o tiene una cierta confusión respecto a cómo se ve, cómo se observa, siga, por ejemplo, un tratamiento psicológico antes de someterse a la cirugía? O sea, el ideal es, ojalá que los pacientes que van a someterse a alguna cirugía importante, claro, ¿cierto?, pudiesen tener una evaluación previa para poder pesquisar o descartar alguna patología en salud mental, claro, ¿ya? Pensando en situaciones más complejas y poder acompañar el proceso. Post cirugía también es importante, eso te iba a preguntar. Sí, recomendado. ¿Sabes por qué? Porque la persona entra en un proceso de adaptación, primero a este nuevo cuerpo, porque hay cambios físicos. Hay un tiempo de rehabilitación en donde el paciente también va a pasar por cambios. Es verse distinto. Con todo, porque esto no solo cambia estéticamente por fuera, hay un cambio interior y ese cambio interior poder guiarlo, sostenerlo en el tiempo. Sí, súper importante, sin duda, antes y después, de alguna manera revisarse siempre, ¿cierto? Siempre es bueno revisarse internamente también, no solo por fuera. Es que la idea es que el tratamiento sea integral. Esa es la palabra. Esa es la palabra, ¿cierto? Porque cuando es integral, tú primero, claro, vienes por este cambio estético o reconstructivo. Yo que veo a los pacientes oncológicos, ellos tienen un tema importante con el dolor, con el temor quizás, ¿cierto? Y cuando tienen la posibilidad de estar en este proceso curativo, mira, qué lindo, curativo. Entonces yo me opero, por ejemplo, de un seno, porque me van a sacar un tumor. Exacto. Y vamos a entrar en una fase reconstructiva. El paciente empieza a mejorar su valor. O sea, puedo recuperarme. Y el recuperarse tiene un valor agregado importantísimo para su vida y el proceso de tratamiento. Y posteriormente, ¿de qué manera yo sostengo que esto nuevo que tengo en mi cuerpo es parte de mí? Y en eso los médicos cirujanos plásticos son fundamentales. Sí, bueno. Por eso es tan importante que sea integral. La alimentación, la rehabilitación con los kinesiólogos. No sé, aquí somos todo un equipo que necesitamos estar acompañando al paciente. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Andrea Godoy, psicóloga de Nuclinic, por darnos toda esa orientación, ¿no?, con respecto al antes y al después de una cirugía en relación a la salud mental. Muchas gracias.